Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer este coche de policía de cartón, al que le podemos encender las luces de la sirena. Comenzamos dibujando en un trozo de cartón un rectángulo de 15 por 8 centímetros. Lo recortamos. Le dibujamos los huecos para las ruedas. Tendrán 3,5 centímetros de ancho y 1,5 de profundidad. Los recortamos. Estos tapones de plástico serán las ruedas. Les hacemos un agujero en el centro. Y las rodeamos con cinta aislante. Recortamos lo que sobra. Tenemos las 4 ruedas. Esta pajita de bebida será la guía del eje de las ruedas. La pegamos en el centro de cada hueco. Y cortamos lo que sobra. Dejaremos 3 milímetros aproximadamente por cada lado. El eje será un palo de brocheta. Lo metemos por el agujero de una de las ruedas. Dejamos que sobresalga no más de 1 milímetro. Aplicamos silicona. Dejamos que seque. Metemos por una de las pajitas. Cortamos, dejando que sobresalga 2 o 3 milímetros. Metemos otra rueda. Y volvemos a aplicar silicona. El otro eje lo hacemos igual. Vamos con el equipo eléctrico, que estará compuesto por un portabaterías o portapilas, un interruptor, 2 lámparas LED intermitentes de colores, 2 pilas y un poco de cable. Lo primero que haremos será unir las 2 lámparas LED entre sí. Cada lámpara tiene una patilla más larga y otra más corta. La larga es la positiva y la corta la negativa. Por medio de un cable unimos primero las 2 patillas largas. Con otro cable unimos las 2 patillas cortas. Siguiente paso, unir el cable negro del portapilas, que es el negativo, con una de las patillas negativas, la patilla corta. El cable rojo del portapilas lo unimos a uno de los contactos del interruptor. Por último, unimos con un cable el otro contacto del interruptor a una de las patillas positivas, la larga. Así nos debe quedar. Metemos las pilas y probamos que funcione. Pegamos el portapilas a la base. El interruptor lo podemos pegar atrás, de esta forma. La carrocería. Dibujamos un rectángulo de 15 centímetros por 3 en un trozo de cartón. Colocamos la plataforma sobre él para dibujarle los huecos de las ruedas. Dibujamos el resto del lateral, el techo a unos 2,5 centímetros.
Dibujamos las ventanas y la puerta. Hacemos el otro lateral, usando el primero como molde. Por el otro lado le dibujamos la puerta y las ventanas. Con papel o cartulina negra hacemos las ventanas. Y en un papel blanco dibujamos o imprimimos las estrellas de sheriff. Recortamos la forma de la puerta. Y la pegamos. Pegamos también la ventana. Igual por el otro lado. Pegamos a la base. Recortamos un rectángulo de cartón con las medidas del hueco frontal. Lo pegamos. Estas gotas de silicona serán los faros. La parrilla del radiador. La hacemos despegándole a un trozo de cartón la primera capa, para que quede al descubierto la superficie ondulada. Otro trozo de cartón tapará la parte trasera, pero antes le hacemos el hueco del interruptor. Turno para el parabrisas y la luna trasera. Antes de hacerlo, doblamos un poco hacia adentro las ventanas. De esta forma. Cortamos un trozo de cartón a medida y le cortamos los lados con algo de inclinación. Lo pegamos al papel negro. Recortamos el papel alrededor. Pegamos los lados del papel hacia adentro. Lo pegamos en su lugar correspondiente. La luna trasera la hacemos de igual forma. Hacemos el capó y la puerta del maletero. Nos queda el techo. Le hacemos dos agujeros para meter las luces LED. Tras meter en las luces, aplicamos silicona por debajo para fijarlas. Pegamos el techo.
Por último, hacemos los pilotos traseros, con papel o cartulina roja. ¡Terminado! Si te ha gustado este vídeo, por favor, pulsa like y compártelo. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós.